Voy a hablar de actualidad, de realidad y nos ponemos serios con mi querido amigo Fausto Espotorno, economista, director de la Escuela de Negocios de la UADE y director en la consultora Orlando Ferreres, quien gustosamente nos manda siempre sus informes para que los analicemos. Fausto, querido, buen día, buenas tardes en realidad, buen sábado para vos. Aquí te saluda Manuel Adorni y el equipo de Nova Más. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Primero, no, me gustaría... Perdón, todavía no almorcé, así que para mí buen día está bien. Hasta que no almuerce, Sí, para mí eso yo, todavía. en realidad acá, viste, en la radio es como que no tenés horarios, entonces siempre digo cualquier cosa. Digo buenas tardes si es de día, digo buenas noches si es de tarde. Pero bueno, es cierto, lo debería dividir no el horario, sino el si almorzaste o no almorzaste. Claro, Es exactamente. así, y sí. Fausto, primero una lectura sobre el índice de inflación, este 5.1, pero no por la inflación en sí, sino que me gustaría que me digas por qué crees que la gente siente que no le están diciendo la verdad con este índice, ¿no? Básicamente porque va al supermercado y siente que la inflación es mucho más de la que el INDEC marca. Mira, yo te voy a decir por qué creo que pasa eso. Pasa eso porque en realidad lo que estás viendo, sobre todo en alimentos y bebidas, cuando vas al supermercado, estás viendo básicamente alimentos y bebidas. Sí. Y ahí vos, cuando vas al supermercado, ves que todo sube y más que lo que dice el INDEC. Y es cierto, de hecho, en realidad, si vos vas a ver alimentos y bebidas del INDEC, te vas a encontrar con que sí, las cosas suben más que lo que está dando el número final. ¿Qué es lo que está haciendo o que tira el número final para abajo en la parte de alimentos y bebidas? La carne. Y no es que es un pequeño producto, es el producto individual más importante de la canasta de todo el índice de precio del consumidor. No Ujú. hay ningún otro producto que pese más que la carne dentro de la canasta del consumidor. Entonces, claro, vos vas al supermercado y dices, che, esto no me está subiendo 4 y algo como sube alimentos y bebidas del INDEC. Bueno, porque en el supermercado está subiendo todo más que eso. Eh, la carne es lo que está manteniendo un poco los precios tirados para abajo por una cuestión que es totalmente coyuntural y que todos sabemos que en algún momento se va a desarmar, ¿no? O sea, sabemos que estamos viendo un mercado de la carne donde los ganaderos tienen que liquidar el ganado porque no tienen cómo alimentarlo, básicamente. Entonces lo liquidan antes de lo que correspondiera. Y eso está haciendo que haya un sobreexceso de oferta de carne y está manteniendo los precios bajos hasta que se acabe el Que ganado, en hasta que algún se acabe momento el ganado para vender. corregirá, ¿no? Que en algún momento corregirá y cuando corrija va a subir más de lo que está subiendo hasta ahora. No solamente lo que está subiendo hasta ahora, sino posiblemente pegando algunos sacudones Sí, aparte que nos la van a poner todos sensación que nerviosos. a mí me da cuando yo voy al supermercado, e independientemente de la inflación, es que, porque entiendo que también te juega un poco los precios justos, lo que pasa es que hay productos que se volvieron absolutamente inalcanzables para un salario. Sí. Vos mirás el precio del queso, ayer justamente miré el precio del queso, no sé, el pategras, no sé, algún queso, y te asusta que el kilo vale 2.500 pesos. Y Sí, vos sí, decís, sí, sí. pero esto se deliró completamente. Bueno, es que en parte lo que estás viendo en el mercado de la leche y todos esos productos es más o menos lo que no estás viendo en el mercado de la carne, porque la vaca lechera, por así decirlo, los tambos, Ujú. tenés que tener la vaca alimentada. Claro, Y sí, ahí más tenés que vale. pagar los que te pidan por el grano, digamos. El del tambo no puede exprimir a la vaca hasta que se acabe, digamos, ¿no? Tiene que mantenerla alimentada para que la vaca dé leche y produzca leche para generar quesos, etcétera. Entonces, el de la ganadería tiene la posibilidad de mandar la vaca al matadero y hacer la carne y hacer la plata. Y bueno, si no consigue plata para el grano, no consigue grano. O si lo consigue muy caro. El de la leche tiene que pagar lo que tenga que pagar para comprar el grano, para que la vaca esté alimentada para dar leche. Entonces, eso hace que los precios de la leche estén Claro. disparadísimos, ¿no? Eh, entonces, fíjate que eso lo va a hacer viendo un montón de productos. Y por otra parte, una cosa que es obvia, que ha pasado desde mitad de año para acá, la gente empezó a gastarse los ahorros. O sea, lo que guardaba unos pesitos, bueno, se lo empezó a gastar. Y si tenés más plata, comprarás dólares. Si tenés capacidad de ahorro, comprarás dólares. Si no tenés capacidad de ahorro, comprarás bienes. Eso hace que la inflación se acelere aún más. Eh, Porque la gente está sacando encima los pesos, ¿no? Pero, te voy a dar pero una cosa que sí me interesa que haya que mirar en la inflación, para analizar la inflación.
a mí no me interesa tanto cuánto del índice total de inflación, porque hace unos meses nos dio 7% y ahora está dando 5, 1, y yo digo, bueno, che, ¿pero qué pasó? ¿Bajó la inflación? No, no es que bajó tanto la inflación. Cuando vos ves lo que es la inflación núcleo, y vos ves ahí una inflación que está más o menos estable entre 5 y 6% mensual. ¿Ah? Lo que sí pasó es que se estabilizó la inflación, pegó un salto, un escalón, porque acordate que el año pasado estábamos en una inflación promedio mensual del 3,5. Claro. Y en el año anterior estábamos en una inflación promedio mensual del 2,5. O sea, pasábamos del 2,5 al 3,5. A principio de este año, en febrero, dio 4,7 y nos agarramos todos los pelos y dije, uy, se está descajetando. Sí, que de hecho, En si julio, Massa cumple con el 60% de inflación este año, en definitiva estás hablando de un 4% mensual, así que todavía estás por encima del 2021. del 2021, tal cual. Y vas a estar más o menos como estabas a principios del año pasado, 2022. Que era ya que ya nos agarrábamos los pelos. Ahora bien, yo no creo que llegues al 4%, creo que sí lo que ha logrado el gobierno es estabilizar la inflación núcleo, que es la que me interesa, porque ¿qué es lo que no está en la núcleo? En la núcleo lo que no está son tarifas, subas estacionales de productos. En invierno hay muchos productos que suben de precio estacional, sobre todo verduras y frutas, que hay menos. Entonces eso recalienta un poco la inflación en invierno. Pero lo que vos ves es una inflación que saltó un escalón, se quedó ahí entre 5 y 6 y ahora estás andando a una velocidad entre 5 y 6. Fíjate que el índice de precios núcleo, el índice de inflación núcleo, o sea, el corazón, los americanos le dicen the core inflation, el corazón de la inflación, está dando 5,3, en el total del país, en el Gran Buenos Aires está dando 5,6, ¿no? Y cuando empezás a desmenuzar eso, te empezás a encontrar con que a medida que me acerco al Gran Buenos Aires, la inflación más importante, el núcleo, estoy más cerca del 6 que del 5. Y eso es lo que estás viendo en inflación. Una inflación que se estabilizó entre 5 y 6, que está fluctuando entre 5 y 6 desde hace varios meses, y yo creo que mirando este año 2023 hacia adelante, con el dólar muy inestable, porque va a faltar dólares por todos lados, porque la cosecha no va a ser buena, porque no vas a poder exportar tanto como antes, con el riesgo del precio de la carne ahí que en algún momento puede saltar. Con un déficit fiscal que está bien, lo venís achicando de a donde iba a ir, donde iba a terminar, si seguíamos como veníamos hasta mitad de año, lo estás achicando, pero hay que ver si lo podés mantener este déficit fiscal en un año electoral y encima con menos recursos de las retenciones agropecuarias. Fausto, Javier Lanari te saluda, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás? A ver, la película del 2022 ya la vimos, en el sentido de que el gobierno presupuestó una inflación del 33%, era la que preveía cuando elaboraron el presupuesto 2022. Después, en marzo, el presidente declaró la guerra contra la inflación, allá en el medio de la invasión de Rusia a Ucrania. Y después que la ganó la inflación la guerra, ¿no? Sí, está claro que plantamos bandera blanca, ¿no? Después la película ya vimos cómo terminó, ¿no? Terminamos en 95%. Esa es la película pasada, la del 2022. Te pregunto la que viene, la del 2023. El gobierno presupuestó 60%. Si yo tomo lo que le erraron en 2022 y lo paso al 2023, implica que podríamos terminar en un 180% si repiten el margen de error del año pasado. La presupuestan en 60%, si le erran por 3 veces como le erraron en 2022, estamos hablando de 180%. Eso sería casi duplicar la inflación en 2023. Digo, ¿hay posibilidad de eso? ¿Ves ese escenario? Porque hablabas del dólar, que se puede llegar a mover, del precio de la carne que impacta mucho en el índice de inflación. ¿Cómo lo ves para el 2023? Mira, yo lo que creo que va a pasar en 2023 es lo que te decía. Si el gobierno logra mantener la inflación en el rango 5 o 6% mensual, es un logro. Está bien, es un objetivo lograble y te diría hasta aplaudible en algún sentido. O sea, es un objetivo lograble y que se puede lograr, que se puede alcanzar, dadas estas condiciones que te acabo de mencionar, más un escenario político que es es difícil ya de seguir. Digamos, sí, aparte que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana o pasado o la semana que viene, así que... Tal cual. Si en estas condiciones el gobierno logra mantener la inflación entre 5 y 6, sería un logro. Yo creo que se le va a escapar un poco de eso, pero van a hacer todo el esfuerzo por mantener ese rango, es un año electoral.
y estimo que va a tener el año con una inflación probablemente un poco arriba del 100%. O sea, algún desvío de eso va a haber, pero para mí es un objetivo alcanzable y posible irte a una inflación de 100, 110 en ese rango, ¿no? Que es el 5 o 6 más algún sobresalto con el dólar que puede pasar. Claro. Y la carne. Claro. Sí, ni hablar. Pero, a ver, estamos claros que es un escenario que, a ver, cuando Sí, la nefasto. guerra contra la inflación, claro, la guerra contra la inflación no se lucha con un ministro de Economía con medio poder y un presidente con un cuarto de poder y tomando medidas aisladas. La guerra contra la inflación, cada vez que Argentina o cualquier otro país del mundo tuvo que salir a combatir una inflación del 100%, tuvo que poner a toda la fuerza del Estado alineadas y todas las fuerzas políticas alineadas en combatir la inflación. Tiene que ser el objetivo número uno, lejos. ¿Ah? Esto es, entre el objetivo de ganar una elección y la inflación, tienes que elegir la inflación. Entre el objetivo de no sé, de dar un subsidio a no sé quién, porque pobre es una minoría, no tenés que, entre la inflación tenés que elegir la inflación. Ahora, todas las elecciones, ¿no? Más allá de tu 100% de inflación, o sea, me quedé pensando cuando dijiste, bueno, un 5 o un 6% de inflación mensual sería aplaudible, ¿no? Digo, mirá a qué punto llegamos que hay que festejar un 5% de inflación, ¿no? O decir, bueno, pudo haber sido peor. La verdad que estamos Sí. en el peor de los mundos, inflación que no se veía desde el 91, al menos esta inflación anual. Ahora, la pregunta es, en un año electoral, con cómo se comporta o sabiendo cómo se comporta la política en un año electoral, ¿crees que van a elegir contener lo más que puedan la inflación a costa de crecimiento? ¿O crees que van a tratar de que la gente sienta en el bolsillo el crecimiento independientemente de o dejando de lado la lucha contra la inflación? Bueno, ese me preocupa. Ese es el punto, digamos, que uno tiene que prestar atención, que vamos a tener que prestar atención este año. Claramente crecimiento económico no va a haber. Olvídate. Digamos, la última vez que tuvimos una sequía de este tamaño, el PBI cayó 5,4%, que fue en 2009. ¿Ah? Y una sequía menor nos provocó también una recesión como fue en 2016. Ha habido, creo que mirando la historia reciente, los últimos 30 años, casi ningún año Argentina sufrió una sequía de estas características y logró crecer. No, y aparte hables con quien hables del campo, la verdad es que es desoladora la situación. Es terrible. Bueno, es terrible, pero ojo, después eso tiene que pasar a la industria de alimentos y bebidas. Y la industria de alimentos y bebidas, un 30% es procesamiento de la producción del campo. Esto es frigoríficos, aceites, industria de harina, la industria de harina que se convierte en industria del pan, de los ravioles, de los pastas, todos los productos que vienen de harina, las galletitas. Todo eso va a estar afectado por la falta de harina, que está afectado por la falta de trigo. O sea, cuando te encuentres en un escenario dentro de unos meses que el agro no produjo lo que tenía que producir, te vas a encontrar con una cadena de impactos que van desde el agro hasta la industria, al transporte, porque también hay menos productos para transportar, que va a afectar toda la actividad económica. O sea, uno mira los sectores económicos y dice, esto va a afectar. Además, la visión también de lo que va a ocurrir con cada vez más faltante de dólares, ¿no? O sea, cada vez vas a tener más problemas para importar, cada vez más problemas con los insumos. Con lo cual, crecimiento económico no vas a tener. Entonces, ¿qué es lo que podés lograr, digamos, para este año? Bueno, un 0 o un -1 de crecimiento posible, digamos, en el escenario más o menos alcanzable, otra vez aplaudible y alcanzable. Pero si te empezás a desesperar del lado político por las elecciones y los intendentes y los gobernadores de todo que quieren conseguir plata para gastar y mostrar algo de crecimiento que no lo va a haber, y empezás a imprimir billetes y a repartirlos, bueno, ahí ya se te va a escapar todo, porque eso lo que te va a generar es que en algún momento, por ahí posterior a las elecciones, bueno, se te empieza a disparar la inflación, porque te vas a tener que juntar las dos cosas. No vas a tener producto y vas a tener mucho más billetes, ¿no? Y eso es peligrosísimo. Esta semana, acá en la semana, en Rivadavia, entrevisté a varios políticos de la oposición. Gerardo Morales, posible candidato a presidente.
entrevisté a diputados de la oposición y la verdad es que la sensación que me dejaron en general es que no tienen mucha idea de qué es lo que van a hacer. ¿Vos tenés la misma sensación o crees que detrás de la oposición hay equipos trabajando que efectivamente saben qué botones tienen que apretar el 10 de diciembre? Mirá, yo conozco la situación y sé que hay equipos trabajando. Sé que hay equipos trabajando. Lo que no sé, y esta es mi duda, es qué tanto los escuchan los políticos. Porque en parte en la oposición también hay una discusión política muy grande, que a veces esa discusión política calla las voces de la parte más técnica, ¿no? Y eso es un tema futuro. Yo calculo que después en el gobierno van a salir una vez que gane la oposición, si gana, va a salir disparada a buscar los equipos técnicos que no le están dando bola. Pero vos sabés que le pregunté cosas muy elementales, ni siquiera técnicas, ¿no? De, por ejemplo, qué piensan hacer con, no sé, con los 60.000 millones de pesos que se gastan en el Ministerio de la Mujer, o qué piensan hacer con las empresas públicas, por ejemplo, Aerolíneas o la TV pública, y nadie te contesta. Nadie te contesta. Yo sé que hay gente pensando el tema Aerolíneas, por ejemplo, pero ahí cada empresa es un tema. Si por con Aerolíneas. Bueno, ¿cómo haces? Para mí Aerolíneas es una empresa que no puede seguir así, ¿no? No puede perder tanta plata. Ya con lo que perdimos con Aerolíneas nos hubiéramos comprado Air France. No sé si sí. Se entiende la situación. Argentina podría ser la dueña de Air France si en vez de haber puesto toda la plata que puso en Aerolíneas, si le hubiera puesto toda en comprarse Air France, ¿no? Tremendo. Nos hubiera salido. Bueno, pero no tendríamos aerolínea de bandera. Claro, Fausto. querido, no entendés nada vos. Parece que no estás entendiendo, ¿no? Que todavía nadie tiene muy claro qué significa tener aerolínea de bandera, pero... No, de hecho Brasil no la tiene y le va bárbaro. Brasil no la tiene y le va bien, ¿eh? Tienen varias, bastante más que nosotros, varias aerolíneas más. Sí. Nadie sabe qué significa tener aerolínea de bandera, pero tenemos aerolínea de bandera. Sí, es muy clave. Bueno, entonces, eso no puede seguir. No podemos perder plata, 5.000 millones, 6.000 millones de dólares por año en pérdida de las empresas públicas que han mostrado ser un fracaso. Porque si vos decís, bueno, pero tenemos aerolínea argentina, que es una aerolínea de bandera, y ahora los pasajes nos salen baratos y tenemos un montón de vuelos para todos lados. Claro, pierde plata, pero tenés vuelos para todos lados y baratos. Porque por lo menos los trenes pueden decir eso. El tren puede decir, no tengo para todos lados, pero los pasajes son baratos. El del subte puede decir eso, pero la aerolínea encima tampoco es barato. No, totalmente. De hecho, es mucho más caro que el resto, ni hablar de las hay low cost. Hay pasajes que sí, son más caros. Son carísimos. Yo, que viajo bastante al interior, viajo por las low cost porque la diferencia de precios con aerolíneas es, pero monstruosa, ¿no? No es que es un poquito más cara, es el triple más caro. Sí. Exactamente. Entonces, hay que repensar eso claramente, pero por eso necesitas equipos técnicos. Por eso, pero la política, al divino botón. Porque a mí, no sé si yo por ahí soy demasiado optimista, pero me parece que la sociedad en esta contienda electoral, me parece que va a subir un poquitito la vara de lo que pretende escuchar de los políticos en campaña, ¿no? Me parece que las indefiniciones este año no van a ser una buena opción para conseguir votos. Entonces digo, bueno, estamos a 3 o 4 meses de que empiecen a cerrar las listas y un posible candidato a presidente no me sabe contestar qué piensa hacer con un ministerio o qué piensa hacer con una empresa pública, me preocupa. Porque de hecho dijeron, el propio Morales dijo, vamos a dar los lineamientos generales, pero no vamos a decir lo que vamos a hacer hasta el 10 de diciembre. Te juro por Dios que dijo eso. Bueno, a ver. Bueno, es que va a haber, esta discusión yo creo que se va a poner cada vez más pesada. A ver, yo tampoco soy súper optimista con eso. Me parece que aún si existieran los programas económicos y los programas de gobierno, los políticos tratan, de no quedar mal con nadie, entonces tampoco los dicen del todo. Y por otra parte, hay un trabajo importante de los equipos técnicos que siempre son, cómo explicar las cosas, ¿no? Pero a ver, esto pasó siempre en todas partes, Lo que pasa es que, por ejemplo, vos vas a Estados Unidos, el Partido Conservador, el Partido Republicano, tiene lo que llaman los think tanks republicanos. Cuando gana el presidente,
va a ver a los think tanks y los think tanks le sacan así, si acá está el programa económico que tenés que aplicar. Tenés 4, porque los que está, con esto está más de acuerdo con vos, esto también de acuerdo con vos, bueno, elegí el que quiero. Porque todo el tiempo tienen generación de programas económicos. El Partido Demócrata lo mismo, en Alemania ni qué decir, en Alemania es obligatorio que cada partido tenga una fundación que se ponga a estudiar los temas, y no solo eso, sino que para ser político en Alemania tenés que pasar por un curso que te brindan estas fundaciones, la Fundación Neumann, la Fundación, hay varias, son 4. Acá no estaría pasando eso. Acá no estaría pasando, no solo no estaría pasando, sino que después cuando antes lo que pasaba es que el político ganaba y salía a buscar desesperado a ver quién tenía un programa económico. Y hay fundaciones que hacen famosa Fundación Mediterráneo. Sí, hay un montón, claro. Hay un montón. Pero tenés que salir a buscar, y lo que se hacía en una época sería, bueno, che, vos, Cavallo, por ejemplo, el caso de Cavallo. Es la Fundación Mediterráneo, bueno, vos te encargás del plan económico, haces todo, yo te doy el poder a vos haces lo que pensaste. Tercerizo la parte económica. Lo mismo con Labaña, en su momento, lo mismo. Pero de una época para acá, se decidió que tampoco eso querían. Querían ellos hacerlo. Los políticos decían, bueno, ahora yo voy a hacer los programas económicos políticos. Y desarmaron el Ministerio de Economía, que ahora Massa más o menos lo estuvo reconstruyendo, desarmaron los ministerios, y todos son políticos, ¿viste? Fíjate que son todos los ministros políticos. Cuando los ministros deberían ser técnicos, la parte técnica de la política. O sea, el presidente, su función es ganar elecciones, dar lineamientos generales, y tiene que decir, mis ministros son tal y tal, que son los técnicos que se van a encargar de esto. Pero eso también en Argentina se ha destruido, y es por eso que vos tenés esta sensación de, che, pero ¿y quién va a ser ministro de Economía? La pregunta alternativa que nos hacemos todos es, bueno, ¿quién es el ministro de Economía? Que es como diciendo, bueno, contame la parte técnica. Claro. No me contar la parte técnica, decime quién me cuenta la parte técnica. Bueno, de hecho, yo el único gabinete que recuerdo que se presentó antes de las elecciones, me acuerdo que fue el de Menem, creo en el año 2003, que lo presentó creo que en TN, que estaba Melconian, que había, bueno, no importa quiénes estaban, pero presentó y dijo, este va a ser mi gabinete, pero después no lo recuerdo de ningún otro candidato nunca. Porque Melconian iba a ser el ministro de Economía de Carlos Menem en 2003. No, ¿sabes quién lo hizo? Sí. Me puse a pensar, Scioli en 2015. Scioli en 2015. No, ¿sabes lo? Pero ¿cuándo? Pará. ¿Cuándo? Antes del balotaje, cuando Scioli venía muy complicado. También, por una necesidad. Una necesidad política, mostró a su gabinete. Estaba Silvina Batakis, que iba a ser ministra de Economía, Topo Rodríguez en Agricultura. Qué memoria que tenés, no me acordaba. Estaba Miguel Bain, que iba a ser, no me acuerdo qué cargo iba a ocupar en el gobierno de Scioli. Los presentó, pero por una necesidad política. Si no después de las elecciones. Sí, incluso había faltado el debate y después por necesidad política fue al otro debate. Cierto. Pero sí, perdón, y Terraño en el 99, cuando iba a ser precandidato a presidente, ¿te acuerdas que el gabinete en la sombra? Sí. A los franceses. Y de hecho, a ver, esto es un tema que se ha discutido mucho en todas partes del mundo hace tiempo. Francia tiene los gabinetes en las sombras, que tiene la oposición. En Perú, el presidente gana con su gabinete. El gabinete es parte del Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, que es una forma alternativa de presentarla, de obligar a los políticos a presentar la parte técnica. Lo que a mí me preocupa hoy no es tanto si hay programas económicos, que los hay. O sea, hay como 5 o 6 fundaciones pensando estos temas, y las fundaciones desesperadas por hablar con los políticos en muchos casos, pero lo que nunca te queda claro es qué tan compenetrados están los políticos con esas ideas, con esos programas, ¿no? Sí, o que los vayan efectivamente a aplicar, claro. Exactamente, entonces vos ves que hay un montón de economistas trabajando con el gobierno, incluso yo he hablado con un montón de candidatos, y hablo con candidatos y provincias, algunos están trabajando mejor, otros están trabajando peor, estoy hablando de candidato a presidente con candidato a gobernador, y los ves que hay algún interés. Sí, aparte está la realidad que si no se los va a llevar puestos también, ¿eh? Exactamente. Supongo que de eso sí son conscientes. Pero para mí pero más allá de esta dificultad que no es nueva, para mí es una discusión que se debe hace mucho tiempo el esquema político argentino. Es decir, bueno, en el Partido Peronista, ¿cuál es la fundación, organismo que piensa las cosas?
En el partido Juntos por el Cambio, ¿cuál es la fundación, organismo que está pensando las cosas? En su momento Macri estuvo en Compensar, una versión ¿no? más compensar. ¿No? O sea, que hay este tipo de discusiones y hay más cosas que presentar. No tenés por qué presentar el ministerio, pero sí, yo tengo la Fundación Pensar que está trabajando en esto. Bueno, nada, me parece que es una discusión mucho más amplia que esa, que simplemente qué es lo que van a hacer. Es cierto que es lo que van a hacer. Primero tienen que decirme quién va a ser el candidato, después veremos qué candidatos, qué técnicos están atados a ese candidato y tendremos una idea más clara. Eso es el proceso que vas a vivir. Pero más allá de eso, Argentina tiene una deficiencia en esto hace rato. No es que no está yendo fenómeno porque venimos pensando las cosas. No, más vale. Totalmente. O sea, claramente parte de que nos vaya mal hace mucho tiempo es porque no pensamos las cosas. Totalmente. Es así. Fausto, bueno, gracias por dedicarnos un ratito este sábado. Andate a almorzar tranquilo. Y ¿Qué va a almorzar, Potorno? Sí, ¿qué vas a comer? ¿Se puede saber? Ese es el peor. Todavía estoy como los políticos con el plan económico. No sabe. Estás complicado entonces. Estás complicado. Estoy Bueno, complicado, agárrate sí. la app y elegiste lo primero que te salga y listo. Viste que ahora los algoritmos te solucionan Sí. todo. Me soluciona ese problema. Nene, gracias, clarísimo. Te mandamos Abrazo un grande. abrazo gigante. Fausto Espotorno, economista, director de la Escuela de Negocios de la UADE y director de la consultora Orlando Herrera.